Repite después de mí. No debo decir mentiras. No debo decir mentiras. No puedo decir mentiras. De lo contrario, es la declaración más vacía que se pueda encontrar. Si alguien es sincero, no necesita hacer esa promesa. Si no lo es, su promesa no significa nada de todos modos. Sin embargo, no hay mucho que una madre pueda hacer cuando su hija es una mentirosa, y yo estaba haciendo lo mejor que podía. Marceline tiene apenas 8 años, pero está aprendiendo muy rápido. Puede contar hasta 1000 y se sabe de memoria las tablas de multiplicar. Puede leer sola sin mover los labios y sabe buscar palabras que no conoce. Le encanta jugar al fútbol, andar en bicicleta y patinar, pero su habilidad más impresionante es su dominio de las mentiras. Y lo hace cada vez que puede. La mentira favorita de mi hija es sobre un personaje llamado Zafai, sobre el que leyó en uno de sus libros. Si no quiere levantarse por la mañana es porque Zafai la mantuvo despierta toda la noche. Nunca rompe nada, pero Zafai es un derviche que gira cuando no estoy cerca. Al principio me pareció gracioso, pero sabía que tenía que ponerle fin antes de que se convirtiera en un hábito incurable. Empecé por castigarla. La regañaba y le decía que se quedara en un rincón, o que le quitaba sus juguetes y libros cuando no paraba. La pequeña rebelde se defendía, empecinada y declarando acaloradamente que Zafai no toleraría que le robaran. Marceline era una alma en pena con un problema de actitud, y yo normalmente solo aguantaba unas horas antes de ceder solo para callarla. Mi marido Mark pensaba que solo la estaba ayudando, pero no podía evitarlo. Verla gritar y gemir y arrojarse por la habitación como un muñeco de prueba en un depósito de explosivos era demasiado para mí. No podemos permitir que esto continúe, me dijo Mark la otra noche después de que Marceline se fuera a dormir. Tiene a toda la casa como rehén. Por mí está bien. Tú te quedas con la cuerda y yo con la mordaza. ¿Las hacen en tallas para niños, no? Lo digo en serio, dijo. Puede que ella no lo entienda ahora, pero es por su propio bien. ¿Cómo crees que va a desenvolverse en la vida, o conservar un trabajo, o mantener una relación si cree que mentir es una respuesta mágica a todo? Por supuesto que tenía razón. Teníamos que ser unos padres muy duros con esa pequeña bestia. Ahora estaba de vacaciones de invierno y nuestra casa estaba a punto de convertirse en un centro de rehabilitación para mentirosos. Esa noche, Mark y yo recogimos todos sus libros y los guardamos bajo candado en un armario. Él se llevó la llave al trabajo para que yo no pudiera ceder ante sus rabietas. Durante el desayuno, nos sentamos los dos con ella para dejarle claras las reglas. ¿Sabes por qué mamá y papá te quitaron los libros? Comencé. Supongo que no se había dado cuenta hasta que lo dije. Sus ojitos se entrecerraron y la podredumbre muerta del invierno se abrió paso a través de las rendijas. Miré a Mark con impotencia en busca de apoyo. Has estado diciendo muchas mentiras últimamente y te están castigando, agregó Mark. Si quieres recuperarlas, tienes que pasar un día entero sin mentir. Marceline respiró profundamente y frunció el labio inferior. Casi fue suficiente para hacerme ceder de inmediato, pero Mark estaba allí para rescatarme. Repite conmigo, no debo decir mentiras. Marceline me miró suplicante. Crucé los brazos y apreté los labios, formando una línea firme e inflexible. Al final, puso los ojos en blanco, derrotada. No debo decir mentiras, suspiró dramáticamente Marceline. ¿Y vas a empezar diciéndonos que Zafai no es real?, interrumpí. Mark sonrió y asintió con la cabeza en señal de aprobación. Marceline ya no nos lanzaba una mirada asesina. Sus ojos grandes y temblorosos eran mucho más difíciles de soportar. Incluso estaba empezando a palidecer. Maldita sea, es buena. Dilo o también te encerraré los patines, gruñó Mark. No puedo, susurró. Zafai odia las mentiras incluso más que tú, y sé que está escuchando. Marceline. Dilo. Casi grité. Mark arqueó las cejas. O si no. Miró a su alrededor como una presa acosada. Las lágrimas brotaban de sus ojos. Mark me agarró la mano justo cuando lo necesitaba. Ella necesita esto, mantente fuerte, parecía decir su agarre. Marceline. Gritó Mark. Está bien. Está bien. Zafai no es real. Lo siento mucho, Zafai, por favor no me hagas daño. Suspiré. Mark resopló divertido. Supongo que por hoy está bien. Estaré en casa alrededor de las 6. ¿Crees que podrás mantener el fuerte hasta entonces? Vamos, yo puedo. Le dije con el puño cerrado de la forma más convincente. Parecía la primera victoria que habíamos conseguido sobre nuestra hija en meses. No tenía ni idea de lo equivocada que estaba.
Todo empezó con el trato silencioso, aunque tengo que admitir que fue un alivio. Esperaba que se pusiera a gritar como loca en cuanto Mark cerrara la puerta, pero Marceline se quedó sentada en la sala de estar y me miró con el ceño fruncido. Bien, que se enfadara, al menos aquí podía vigilarla. Me senté en el sofá con mi portátil para hacer algunas compras navideñas de último minuto. Marceline murmuraba entre dientes, pero hice todo lo posible por ignorarla. Parecía que se disculpaba una y otra vez, pero haría falta algo más que eso para quebrantar mi determinación. La primera vez que levanté la vista, ella todavía estaba enfurruñada, con su labio inferior empujado hacia afuera tanto como podía. 10 minutos después, ella seguía sin moverse. Se limitaba a mirarme y a morderse el labio. Estaba esperando a que me rindiera, como siempre hacía, pero esta vez no le daría esa satisfacción. Hice un verdadero esfuerzo mental para no mirarla siquiera durante la siguiente media hora. Pero finalmente levanté la vista y comencé a gritar en el mismo momento en que lo hice. La mitad inferior de su rostro estaba cubierta de sangre, goteando por su barbilla hasta el suelo como un vampiro sobre una presa reciente. Ella seguía mirándome fijamente, masticando sin descanso y con determinación. Al principio no entendía qué había pasado, pero cuando me acerqué a ella, me escupió un bulto carnoso en la cara. Lo agarré sin pensar, con la mente aturdida por el asco, mirando fijamente la cosa sangrienta que parecía una babosa en mi mano. Ella escupió otro. Era su otro labio, que se había mordido directamente. No debo decir mentiras, susurró, escupiendo sangre mientras lo hacía. No sonreía, pero parecía que sí. Incluso con la boca cerrada podía ver todos sus feroces dientecitos sobresaliendo de sus encías ensangrentadas. Lo que no puede hablar no puede decir mentiras. Y luego volvió a masticar, la herida abierta de su rostro no hacía nada para ocultar los dientes rechinantes que se hundían en su lengua una y otra vez. Tuve que agarrarle la parte superior de la cabeza y la barbilla para mantener su boca cerrada, pero necesitaba ambas manos y no podía alcanzar el teléfono. Las lágrimas se mezclaban con su sangre y le caían a borbotones por la cara, pero nada podía detener sus crujidos. Incluso con ambas manos y todo el peso de mi cuerpo presionando su cabeza, podía sentir sus mandíbulas levantándome sin descanso y presionándome de nuevo. Intenté meterle los dedos en la boca para mantenerla abierta, pero se cerraron con tanta fuerza que casi pierdo un dedo. Era como intentar detener un triturador de basura con las manos desnudas. A continuación, intenté que se tumbara y se relajara, pero empezó a ahogarse y tuve que levantarla de inmediato. Pensé que se estaba ahogando con la sangre, pero no. Un segundo después, toda su lengua se le escapó de la boca como una anguila gigante nadando en aguas rojas. Al menos ya no tenía nada que masticar. Me separé de ella el tiempo suficiente para llamar a una ambulancia, pero incluso eso fue un error. Su mandíbula ya estaba trabajando en el interior de sus mejillas. Comenzó a atragantarse con los trozos de nuevo, incapaz de sacárselos de la boca sin la ayuda de la lengua. No pude detenerla. Todo lo que pude hacer fue sostenerla sobre sus manos y rodillas para dejar que los trozos sangrientos gotearan de su boca para que no se le bajaran por la garganta. No paró hasta que llegaron los paramédicos y le inyectaron algo que la dejó inconsciente. Estaba tan abrumada que ni siquiera podía seguirla. Me senté en el suelo ensangrentado y lloré, finalmente noté las palabras que debieron haber manchado la alfombra mientras ella estaba arrodillada. Zafai es real. No debo decir mentiras. Cuando se recupere, si es que se recupera, voy a tener muchas preguntas que no podrá responder. He oído que hay gente aquí que sabe de este tipo de cosas, así que te pido ayuda. ¿Qué es Zafai? ¿Qué hago ahora? Sé que debe ser difícil de creer, pero por favor no lo descartes ni me des falsas esperanzas. Zafai odia a los mentirosos, y sé que sigue escuchando.